Si este tema no solamente es producto de la ingeniería genética, largado ya en varios países, y no como dicen para proteger a los soldados, para que no mueran más en las guerras. Pero si sueltan estos mutantes, por más memoria que les enchufen, ¿quién sabe cuándo debe atacar? Si es soldado, civil, oveja o vaca. Es para pensar. Si es para exterminar etnias, terminar guerras, países y apoderarse del mundo. Los ufólogos chilenos van a pedir al gobierno de su país que investigue la responsabilidad de la NASA en los ataques del chupacabras, que ha causado la muerte a cientos de reses en diversas regiones de Chile durante los últimos meses. En una conferencia de prensa anunciaron su convencimiento de que la Agencia Espacial Norteamericana estaba detrás de ciertos experimentos genéticos que dieron lugar a la aparición del chupacabras. Cristian Rifo, director del grupo Omnivisión, dijo que cuando se produzca su entrevista en el Ministerio de Defensa, además de pedir la aclaración de estos hechos, también reclamará que se dé información sobre la supuesta captura de 3 de estas criaturas en las proximidades de la ciudad de Calama, operación que provocó al parecer la muerte de un soldado en abril del 2000. Según diversas informaciones, esos chupacabras, un macho, una hembra y una cría, habrían sido transportados en un helicóptero de la NASA con destino desconocido. Expertos en agencias gubernamentales norteamericanas dudan que la NASA esté involucrada en un experimento de estas características y piensan que de haberse realizado sería obra de alguna organización escasamente conocida. Los testigos de avistamientos del chupacabras chileno lo describen de la siguiente manera: una especie de mono o mandril, de rasgos humanoides y grandes ojos, que se mueve de forma zigzagueante. Suponiendo los pasos dimensionales o pliegues topológicos como sucesión de espacios similares, se tiene una especie de escalera, cuyos escalones son vastos mundos en sí mismos, cuya realidad actual afirma como argumento futuro o pasado todo escalón anterior o posterior, estableciendo conjuntos de leyes, fenómenos, hechos históricos, etc., que definen al escalón actual como la realidad. Mas esta sensación de realidad es exactamente la misma que se siente al situarse en la actualidad de cualquier escalón, de tal forma que si un individuo caminase esta escalera, para un habitante efectivamente estabilizado en un mundo escalón, a medida que el caminante estelar se acercara a la realidad del habitante estabilizado, esto lo intuiría o imaginaría como fenómeno cada vez más posible de suceder. En el preciso momento de que el caminante atraviesa su mundo, dejaría de ser fenómeno para ser un hecho actual, y un instante más tarde desaparecer de la vista del observador, para convertirse nuevamente en un fenómeno de la imaginación. Quizá en un pensamiento el observador dice: me pareció ver una persona en aquella dirección, y no puede ni siquiera registrar la actualidad del caminante, ya que un recuerdo está constituido y sostenido por otros hechos históricos, actuales en su momento, y este hecho en particular, el paso del caminante estelar, carece de historia actual, futura o pasada. Muy distinto es el caso del caminante estelar, ya que la actualidad de éste abarca los extremos de dicho camino, que expresan un único significado, más allá del significado particular de cada uno de los mundos escalón transitados. De acuerdo con este ejemplo, puede deducirse que el habitante del mundo escalón no puede ni remotamente protagonizar la aventura del caminante estelar. El menor de los inconvenientes podría ser que tal movimiento presupone el total desinterés por cosa alguna existente en cualquiera de los incontables mundos, que en sí constituyen un como inconsciente universal para cada uno de esos mundos escalón en particular. El típico habitante de los mundos escalón siempre es parte del contexto axiológico de una realidad. De tal forma, en semejante trayecto, éste se situaría a nivel de actualidad en cada mundo, quedando así su estructura celular sujeta a un cambio continuo para coincidir con la particular actualización de genes y ordenamientos de sus respectivos aminoácidos de cada mundo escalón visitado. Tal situación de cambios de contexto y significado de los entes que constituyen la historia, vida, tiempo del individuo, sería por unos instantes sostenida en un acto instintivo de conservación de la existencia, seguida por la locura que presupone la desintegración de la conciencia y posterior muerte,
Por un momento, seguramente en su último instante de cordura, vería fluctuar la realidad, el terrible secreto de Maya, la ilusión del mundo creado. Cada argumento superestructural o mundo escalón impresiona el caos universal, particularizando las formas de todas las cosas en cada mundo existente, como puede verse absolutamente relacionadas entre sí, ya que son productos de una misma y única existencia inicial, que da forma, entre otras incontables consecuencias, a los códigos genéticos o particulares actualizaciones del ADN, correspondientes a los entes de cada mundo escalón, según su particular orden natural. Se trata del ordenamiento del gran arquitecto el Demiurgo el Uno, por donde se desplazan las mónadas transmigrantes, evolucionando hacia la fatal perfección, que es él mismo. Puede comprenderse que los planes de crecimiento celulares de cualquier organismo obedecen la estricta secuencia indicada por las particulares matrices formativas que expresan las formas que definen un determinado mundo escalón. Si en alguna oportunidad tal secuencia no coincide con la indicada para una determinada forma, por ejemplo, el hígado de un organismo seguramente se trate de una intersección de campos que producirá células extrañas al hígado actual. Células que obedecen a un plan de crecimiento diferente, equivocado si se quiere, ya que no corresponde al nivel de actualidad del mundo escalón de que se trate, constituyendo la enfermedad que comúnmente se denomina cáncer. La manipulación de la actualización de códigos genéticos alterados conduce sencillamente a la desestabilización de la realidad o a la estabilización de una nueva realidad, depende de cómo se mire. Definitivamente, la manipulación del genoma humano no es reciente ni mucho menos, en el contexto de la guerra esencial, en la que se lucha por la liberación del espíritu cautivo. Se trató y se trata de una práctica corriente. La manipulación de los genes, en especial de la especie humana, es del mayor interés de los caminantes estelares, pues el ser humano es el único operador con conciencia, con capacidad de proyectar, poner sentido en un ente e ir así determinando la forma del mundo escalón, o lo que es peor, determinando un mundo escalón en particular. El organismo humanoide modificado resulta ser así un elemento estabilizante o ancla, con que se puede manipular la línea histórica de una civilización determinada. De esto se trata, de todos los mundos posibles. ¿Qué mundo se pretende estabilizar y por qué? Claro está, la inspiración de esta clase de práctica proviene de los Siddhas traidores y maestros de la gran fraternidad blanca de Chan Shambhala. Invariablemente, cualquiera sea el plan, su finalidad será siempre la misma: mantener al espíritu eterno indefinidamente encadenado al orden material, en miserable esclavitud, como voluntad motor de la estúpida evolución pensada por su creador ordenador, Dios que últimamente es llamado Jehová Satanás, Dios de los judíos. Es el caso de la variedad de seres que pueden entrar en contacto con los habitantes de Shambhala, los Jiwa Anakin, o los enanos de piel terrosa Sheidim, cuyas actualidades participan activamente en la existencia de la mayor obra de ingeniería extraterrestre jamás pensada, denominada llave Kala Chakra, que sostiene esta Jerusalén celeste, ubicada entre la tierra y el sol, la que a veces han visto algunos santos, entre comillas, como flotando en el aire.